Hola alumnos, hola alumnas, mi nombre es Diego Sosa, soy profe de la Cátedra de Anatomía Descriptiva y Topográfica de la Escuela de Tecnología Médica. Los voy a acompañar en este ciclo lectivo junto con todo el equipo de Anato en un ciclo lectivo raro, diferente, pero donde se han descubierto nuevas herramientas o tomamos conocimiento de nuevas herramientas que nos van a permitir seguir aprendiendo tanto a ustedes como a nosotros, ¿sí? En esta modalidad virtual que estamos teniendo durante esta época del año, hoy vamos a ir con la clase número 2 de este sistema circulatorio, de esta unidad número 1, donde vamos a hablar estrictamente del órgano central del sistema circulatorio, que es el corazón, ¿sí? Ustedes ya en la clase pasada con Gaby estuvieron viendo el sistema circulatorio, ¿sí? Y diferentes conceptos y partes que nos van a ayudar a comprender y explicar diferentes estructuras y funciones del corazón, ¿sí? Además también vamos a ir viendo otros conceptos que son más generales, pero que también nos van a ayudar a permitir y adaptar el glosario anatómico, ¿sí? Nos van a servir para toda la unidad y todo el resto de las unidades, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar a hablar estrictamente del corazón. Siempre que empezamos a hablar de un órgano es importante ubicarlo, ¿sí? Para ubicarlo tenemos que tomar diferentes reparos anatómicos, ya sea la columna, otros órganos, pero siempre, una vez que empezamos a describir un órgano, tenemos que ubicarlo, ¿sí? Para saber dónde estamos parados. En el caso del corazón, vamos a utilizar una radiografía de frente, que la tenemos en este sector, y una radiografía de perfil, ¿sí? Recuerden que nosotros cuando vemos las radiografías de frente, ¿sí? En proyección AP o PA, ¿sí? En este caso, en la de tórax, ¿sí? Nosotros siempre vamos a tener el lado derecho acá y el lado izquierdo acá, superior e inferior. Mientras que en el perfil tenemos anterior, posterior, superior e inferior, ¿sí? Nosotros siempre cuando veamos algún órgano, es como si lo estuviésemos viendo de frente, ¿sí? Entonces siempre tengamos en cuenta que esto va a ser derecho y esto es izquierdo, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta para cuando, ahora igualmente durante esta clase lo vamos a ver, tenemos diferentes vistas de atrás, entonces eso se nos va a girar, pero ya se lo vamos a explicar. Bueno, el corazón particularmente va a estar ubicado en la caja torácica, entre los pulmones, como lo vemos acá, este es el corazón, acá tenemos pulmón derecho, pulmón izquierdo, por encima del diafragma, ¿sí? Y va a estar ubicado 2/3 hacia la izquierda y 1/3 hacia la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, acá trazamos una línea media en la caja torácica, más o menos a nivel de la apófisis espinosa. Fíjense, estaría pasando esa línea por acá, 2/3 del órgano van a estar a la izquierda y 1/3 va a estar hacia la derecha. ¿Sí? A eso se refiere ese concepto. Y otro concepto que tenemos que ir sumando es el eje, ¿sí? Nos va a decir cómo está dirigido ese órgano en particular, ¿sí? En este caso el corazón tenemos que va a tener un eje de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante, ¿sí? Esto que tenemos marcado acá es particularmente cuál va a ser el ángulo que va a tener ese eje, ¿sí? Que va a ir variando de acuerdo a las personas, ¿sí? En promedio, lo más normal, lo más común, es que tenga un ángulo de 45 grados con una horizontal imaginaria, ¿sí? Se entiende eso, pero ese plano, ese ángulo también es importante conocerlo o verlo en las imágenes, ya que después ustedes como licenciados también les va a cambiar como el protocolo en realidad de adquisición de una imagen, ¿sí? Pero bueno, para eso falta. Por lo pronto sabemos que es el eje de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante, ¿sí? Lo que tenemos acá a su izquierda es la región precordial. Tienen el concepto en la guía de imágenes, pero lo vamos a explicar, ¿sí? La región precordial es una proyección de la silueta cardíaca hacia la pared anterior del tórax, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Esta región precordial nos va a dar 4 puntos, ¿sí? Donde nosotros podemos delimitar aproximadamente cómo se proyecta el corazón hacia adelante, ¿sí? Esos 4 puntos son los siguientes. El primero de ellos va a estar ubicado a la derecha, en el tercer cartílago costal, en este punto. El segundo de ellos va a estar ubicado en la quinta articulación condroesternal, ¿sí? Es decir, entre el esternón y el cartílago. El tercer punto va a estar ubicado a la izquierda, a la altura del quinto cartílago costal. Y el cuarto punto va a estar ubicado también a la izquierda, en el segundo espacio intercostal, ¿sí? Esos 4 puntos nos definen una región que corresponde a la silueta cardíaca, ¿sí? Entonces, más o menos ya tenemos ubicado anatómicamente el corazón.
tanto en relación con otros órganos como con el componente óseo de esta jaula torácica, ¿sí? Bueno, esto que tenemos acá, ¿sí?, es un esquema que nos va a permitir entender la disposición del corazón, ¿sí? Muy a grandes rasgos, ustedes ya lo vieron en la clase pasada. Tenemos 4 cámaras, 2 superiores, una derecha y una izquierda, que son las aurículas, y 2 inferiores, una derecha y una izquierda, que son los ventrículos, ¿sí? Ahora voy a salir un poquito de la presentación, porque quiero que entiendan una cosita. Fíjense que también esto está como si fuese el eje del corazón, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, ¿sí? Pero además, el corazón gira sobre su propio eje, en este sentido, por lo tanto, todas las estructuras que están a su derecha pasan hacia adelante, ¿sí? Y todas las estructuras que están a la izquierda girarían hacia atrás, ¿sí? Este es un concepto que quiero que mantengan, porque cuando veamos la escala del corazón, vamos a ver que vemos determinadas estructuras y corresponde a esto, a que el corazón en realidad gira sobre su propio eje hacia la izquierda, ¿sí? Bueno, continuamos. Vamos a hablar ahora de la configuración externa. La configuración externa es un concepto que vamos a manejar durante todo el año en anatomía, ¿sí? La configuración externa hace referencia a cómo vemos nosotros un órgano, ¿sí? O sea, directamente no interactuamos con el órgano, no lo tocamos, sino que directamente en su posición normal lo estudiamos así, ¿sí? Y de acuerdo a su forma vamos a obtener diferentes caras o diferentes bordes, ¿sí? Realmente siempre se lo va a relacionar a una forma geométrica. En este caso, el corazón va a tener la forma de una pirámide triangular, ¿sí? Va a tener 3 caras, va a tener 3 bordes, una base y un vértice, ¿sí? En este caso, vamos a tener cara anterior, o esternocondral, o esternocondrocostal, ¿sí? Ese nombre va a estar relacionado por el esternón, condro de cartílago y costal por la costilla. También vamos a tener una cara posterior o diafragmática o inferior, diafragmática porque directamente es la que se va a apoyar sobre el diafragma. Vamos a tener una base, una cara o borde izquierdo pulmonar, que ya vamos a explicar, un borde derecho y un vértice, ¿sí? Vamos a comenzar por la cara anterior o esternocondral o esternocondrocostal. Aquí la tenemos. Esta es la cara anterior, recuerden que estamos viendo de frente, ¿sí? Por lo tanto, esto es derecho, esto es izquierdo, inferior y superior, ¿sí? Las estructuras que vamos a ver acá son las siguientes. En primera instancia, lo que mayoritario vamos a ver, todo esto que estoy marcando con el mouse, es el ventrículo derecho. ¿Por qué vemos principalmente el ventrículo derecho? Por lo que habíamos explicado con ese esquema que giraba, ¿sí? El corazón, además de ir de derecha a izquierda, gira sobre su propio eje hacia la izquierda. Por lo tanto, todas las estructuras que están del lado izquierdo van a quedar hacia atrás, ¿sí? Quedando adelante las estructuras del lado derecho, ¿sí? Entonces acá tenemos ventrículo derecho, esta pequeña porción es el ventrículo izquierdo, que no es pequeño, pero la porción que vemos es pequeña, ¿sí? Y en este sentido, por acá discurre el surco interventricular anterior y que aloja a la arteria coronaria izquierda anterior, ¿sí? O de la muerte súbita. Acá tenemos la orejuela de la aurícula derecha, la orejuela de la aurícula izquierda, arteria pulmonar, arteria aorta, ¿sí? Eso es lo que vemos en una cara anterior del corazón. Vamos a la cara posterior, o diafragmático o inferior. Un stop acá. Fíjense, siempre que venimos viendo las estructuras hasta ahora, las estamos viendo de frente, ¿sí? AP sería el sentido. En este caso, para poder estudiar la cara posterior, lo vamos a ver PA, ¿sí? Lo vamos a estar estudiando desde atrás. Por lo tanto, lo superior y lo inferior se va a mantener, pero no va a girar en el sentido de lo derecho y lo izquierdo. En este caso, la estructura del lado derecho van a quedar de este lado y la del lado izquierdo de este otro lado, ¿sí? Acuérdense que es por eso, lo estamos viendo desde atrás, ¿sí? Y acá vamos a mencionar qué estructuras vemos en la cara posterior, y fíjense, relacionado con la cara anterior, todo esto es el ventrículo izquierdo, y esto de acá es el ventrículo derecho, ¿sí? Fíjense que la porción que mayor vemos en la cara posterior es la del ventrículo izquierdo, pasa lo contrario que pasaba en la cara anterior. ¿Por qué? Porque se giraba de vuelta el corazón, entonces todas las estructuras del lado izquierdo pasaban hacia atrás, ¿sí? Acá tenemos un surco interventricular posterior, acá tenemos aurícula izquierda, aurícula derecha,
arteria pulmonar con sus dos ramas, izquierda y derecha, y en la aurícula izquierda vamos a tener la llegada de las dos venas pulmonares derechas, las dos venas pulmonares izquierdas, y en la aurícula derecha vamos a tener vena cava superior y vena cava inferior. Esto que está por encima es la arteria aorta, ¿sí? Se entiende principalmente la disposición de la cara, ¿sí? Lo que es derecho y lo que es izquierdo. Vamos a la base. La base va a estar orientada, ¿sí?, hacia arriba y hacia atrás y hacia la derecha, ¿sí? Sería más o menos siguiendo el eje, más o menos no, sino siguiendo el eje del corazón. Para poder estudiar la base, fíjense que esta vista es más o menos similar a la anterior, a la vista posterior, pero en realidad nosotros no solamente la estamos viendo de atrás, sino que es desde arriba hacia abajo, ¿sí? Para poder estudiar todas las estructuras que están en la base del corazón. Esas estructuras que están en la base del corazón corresponden principalmente a la cara posterior de ambas aurículas, tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda, ¿sí? En donde quiero hacer hincapié es cómo obtenemos esta imagen, ¿sí? Recuerden que estamos viendo en esta dirección, hacia acá, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, ¿sí? Fíjense que no vemos mucho los ventrículos, sino que en la cara posterior, cuando nosotros estamos viendo de acá hacia acá, en este sentido, ahí sí teníamos un plano más amplio de lo que serían los ventrículos, ¿sí? Entonces en esta base vamos a encontrar también las estructuras de las aurículas, tanto la derecha como la izquierda. Vena cava superior, vena cava inferior, venas pulmonares derechas, venas pulmonares izquierda, arteria pulmonar izquierda, derecha y la aorta. Esto grandote que tenemos en este sector es la orejuela de la aurícula derecha. Por último, vamos a estudiar estos tres accidentes directamente viéndolo en la cara anterior, ¿sí? No hay tantas estructuras para mencionar acá, pero sí para entender dónde se encuentra. Volvemos a tener la cara anterior, por lo tanto esto es superior, esto es inferior, esto es izquierdo y esto es derecho, ¿sí? Del lado izquierdo, en este sector, vamos a encontrar el borde o cara izquierda, o pulmonar, ¿sí? Que va a estar en relación con el pulmón izquierdo. ¿Por qué cara o borde? Ya vieron el concepto de diástole y sístole, ¿sí? En la clase anterior. Borde va a ser durante la sístole, diástole cuando se expande el corazón se va a transformar en cara. De este lado vamos a encontrar el borde derecho que se comporta como borde tanto en la diástole como en la sístole, ¿sí? Y en la punta del ventrículo izquierdo vamos a encontrar el vértice del corazón, ¿sí? Recuerden, el vértice del corazón se encuentra en la punta del ventrículo izquierdo, ¿sí? Bueno, eso es lo que hace referencia a la configuración externa. Lo estudiamos al corazón viéndolo en todos sus puntos, ¿sí? En todas sus direcciones. Ahora pasamos a otro concepto diferente de la configuración externa, que es la constitución anatómica, o también en algunos casos lo vamos a ver como configuración interna, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros para estudiar la constitución anatómica o configuración interna de una estructura, necesitamos hacer un corte, ¿sí? Para ver qué cosas hay dentro de ese órgano, ¿sí? Las diferentes capas que va teniendo, ¿sí? Esto suele ser más histología, pero a nosotros nos sirve para explicar la estructura de diferentes órganos, ¿sí? En este caso, en el corazón, al hacer un corte a través de él, encontramos tres capas. De afuera hacia adentro, es decir, de superficial a profundo, como tenemos acá, de externo a interno, encontramos pericardio, miocardio y el endocardio, ¿sí? El pericardio y el endocardio tienen características fibrosas, mientras que el miocardio tiene características de fibras musculares comunes, ¿sí? Como si fueran fibras musculares estriadas, músculo esquelético, ¿sí? Por eso están marcadas diferentes. Vamos a empezar a mencionar de afuera hacia adentro cuáles son las estructuras que encontramos en cada sector. El pericardio, a su vez, está dividido, está compuesto por dos estructuras. Por fuera vamos a encontrar el pericardio fibroso, ¿sí? Que es el verdadero medio sostén del corazón, ¿sí? Es un saco que lo va a rodear y lo va a atar al resto de las estructuras que están a su alrededor. Y por dentro de ese saco fibroso vamos a encontrar el pericardio seroso. El pericardio seroso, a su vez, está compuesto por dos hojas. Una hoja parietal, que va a estar en relación con el pericardio fibroso, y una hoja visceral que va a estar en relación con el miocardio, ¿sí? Entre ambas, entre la hoja parietal y la hoja visceral del pericardio seroso, vamos a encontrar la cavidad pericárdica, donde encontramos el líquido pericárdico
que va a lubricar esa zona, entonces permite un mejor movimiento, un movimiento más fluido entre esas capas del corazón. Recuerden que el corazón es un órgano con mucho movimiento, por lo tanto necesitamos que esté fluido, que esté lubricado, ¿sí? Esa es la función del líquido que hay en esa cavidad pericárdica. Tiene que haber solamente líquido pericárdico, nada más, ¿sí? Vamos más hacia adentro, encontramos el miocardio, ¿sí? Acá no se confundan, no es que este está más hacia externo y este más hacia interno, sino que el miocardio directamente está formado por dos tipos de fibras. Fibras ordinarias y fibras especializadas. Las fibras ordinarias son las que le van a dar la estructura al corazón, al miocardio, que tienen las características de las células musculares estriadas, las comunes, serían las del músculo esquelético. Ese miocardio ordinario se lo denomina sistema contráctil, mientras que también el miocardio presenta fibras especializadas que me van a permitir formar el sistema excitoconductor o cardionector, una estructura sumamente importante para formar las contracciones cardíacas, que eso ya lo vamos a ver en otra clase. Pero recuerden esto para que sepan de dónde sale ese sistema cardionector. Y hacia adentro vamos a encontrar el endocardio, que el endocardio va a ser la membrana, sería que tapiza por dentro cada una de las cavidades, tanto las aurículas como los ventrículos, ¿sí? Eso es la constitución anatómica del órgano, o configuración interna. Recuerden, tenemos que hacer un corte para estudiar cada una de estas estructuras. Fíjense acá, en este esquema, hacemos un corte del corazón y tenemos de afuera hacia adentro pericardio parietal, pericardio visceral. Por fuera del pericardio parietal estaría el pericardio fibroso, ¿sí? Entre ambos encontramos la cavidad pericárdica, que está marcada acá, donde vamos a encontrar el líquido, ¿sí? Para facilitar su deslizamiento. Hacia adentro encontramos el miocardio, que a simple vista se nota que es la capa más gruesa, sería del órgano, y esto también se va a diferenciar ya si se trata de aurículas o ventrículos, y también si es el lado izquierdo o el lado derecho, ¿sí? Por la fuerza que tiene que hacer ese sector del órgano para expulsar la sangre. Ya lo vamos a ver también. Y por dentro vamos a encontrar el endocardio, que está tapizando toda la pared interna de las 4 cavidades. Bueno, para seguir hablando de lo que sería la constitución de las estructuras que conforman el corazón, vamos a hablar de las válvulas cardíacas. Esto lo vamos a ir un poquito rápido, porque ya lo vieron también en la clase anterior, pero nos va a permitir servir de introducción. Fíjense, acá tenemos el esquema clásico del corazón con las 4 cavidades: aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿sí? Válvulas cardíacas en el corazón tenemos 4, ¿sí? 2 válvulas auriculoventriculares y 2 válvulas sigmoideas. Las 2 válvulas auriculoventriculares, ¿qué me quiere decir? ¿Sí? Que comunica aurícula con ventrículo. Obviamente siempre va a ser aurícula derecha con ventrículo derecho, aurícula izquierda con ventrículo izquierdo. Siempre en ese sentido, ¿sí? Las 2 válvulas auriculoventriculares que encontramos en el corazón son la válvula tricúspide, que me va a comunicar aurícula derecha con ventrículo derecho, sería esta de acá, y la válvula bicúspide, ¿sí? Que me va a comunicar aurícula izquierda con ventrículo izquierdo, sería esta de acá, ¿sí? Y por último tenemos 2 válvulas sigmoideas. Válvula sigmoidea pulmonar, que la vamos a encontrar en la base del ventrículo derecho, ¿sí? Que me va a comunicar ventrículo derecho con arteria pulmonar, y la válvula sigmoidea aórtica, que va a estar del lado izquierdo, y me va a comunicar ventrículo izquierdo con aorta, sería esa de ahí, ¿sí? Perfecto. Ya para ir cerrando, vamos a ver este esquema de válvulas y también necesitamos entender cómo se disponen cada una de estas válvulas. Vamos primero con la imagen que tienen a su izquierda. Acá volvemos a la explicación recuerdan esa imagen que teníamos de la radiografía de tórax de perfil, donde veíamos de arriba hacia abajo para ver la base del corazón. Bien, estamos usando exactamente la misma vista, una vista posterior-superior, pero que en este caso, para explicar las válvulas, retiramos las aurículas. Entonces vemos la disposición de las válvulas, ¿sí? En este sector tendríamos la válvula tricúspide, acá la bicúspide, esta sería la válvula sigmoidea aórtica, y acá vamos a tener la válvula sigmoidea pulmonar, ¿sí? Esto es derecho, esto es izquierdo, anterior y posterior. ¿Se entiende? Bien. Ahora, cada una de estas válvulas está compuesta por repliegues membranosos o fibrosos que se denominan valvas,
¿sí? Es decir, las válvulas serían cada partecita que conformaría a una válvula. Bien, ¿cuáles van a ser? Vamos acá ahora a la imagen de la derecha. Acá tenemos un esquema de las válvulas, una válvula cerrada, una válvula abierta, una válvula X cualquiera, ¿sí? Las válvulas van a ser cada una de esas porciones que van a conformar a la válvula. Fíjense, ahí tenemos una, ahí tenemos otra, y ahí tenemos otra. En este caso, esta válvula esquemática tiene 3 valvas, ¿sí? Como pueden ser la tricúspide, la sigmoidea aórtica o la sigmoidea pulmonar. Esas 3 válvulas tienen 3 valvas. Ahora, cada una de estas valvas, a su vez, va a tener 2 bordes. Un borde libre, que es ese que está marcando, esa valva tiene ese borde libre, esa valva tiene ese otro borde libre, y esta otra valva tiene ese borde libre. Y además, cada una de esas valvas tiene un borde adherente, que es el que está marcado acá con rojo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Ahora, si nos vamos al esquema de esta válvula abierta, fíjense que el borde libre o borde adherente se mantiene fijo en su posición, no se mueve, ¿sí? Pero al abrirse la válvula, el que sí se mueve es el borde libre. Fíjense cómo cambia de posición para permitir el correcto direccionamiento de la sangre, ¿sí? Eso es para que entiendan los conceptos que están en la guía de borde libre, borde adherente, porque hay una parte de esa valva, que es el borde libre, que tiene una función muy importante que ya la vamos a ver ahora, pero para que sepan diferenciar cuál de los dos es, ¿sí? Además, estas valvas tienen una disposición en particular dependiendo de qué válvula se trate, ¿sí? Que ya también eso lo tiene la guía, pero con esta imagen se va a poder apreciar bien. En esta válvula, que es la sigmoidea pulmonar, vamos a tener una valva anterior y 2 valvas externas. Dos valvas posteriores. Postero externa y postero interna, ¿sí? En este caso, en la válvula sigmoidea aórtica tenemos 2 anteriores, anterior interna, anterior externa y una posterior, mientras que en la mitral tenemos una interna y una externa, nada más porque es bicúspide, tiene 2 valvas, ¿sí? Que ya también en otros esquemas que están en la guía también lo pueden comprender. Bueno, ahora, para ir cerrando, fíjense que acá lo que tenemos es, de este lado, un corte del corazón para estudiar una estructura en particular que son los músculos papilares, ¿sí? Que eso también está dentro de lo que es la constitución anatómica del órgano. Estos músculos papilares, o columnas carnosas de primer orden, lo vamos a encontrar principalmente en los ventrículos, ¿sí? Que son estas estructuras que están acá, ¿sí? Fíjense que directamente están constituidos por el miocardio, ¿sí? Acá lo tenemos de más cerca, este músculo papilar que es el que vamos a tomar de ejemplo. Esos músculos papilares tienen una función muy importante, ¿sí? Ya que en su vértice emiten las cuerdas tendinosas, que son estos 3 cordones blancos que están viendo acá, ¿sí? Supongamos que este esquema, esta imagen, corresponde a la válvula tricúspide, ¿sí? Por lo tanto, esto sería aurícula derecha y esto sería ventrículo derecho. Entonces, la dirección de la sangre es en ese sentido, ¿sí? Este músculo papilar se va a adherir a través de sus cuerdas tendinosas al borde libre, ¿sí? Que sería todo esto, de esta valva de la tricúspide, ¿sí? El borde adherente sería toda esta parte de acá. ¿Se va entendiendo? Bien. Ahora, ¿qué otros 2 conceptos tenemos en la guía? Cara parietal y cara axil, ¿sí? La cara parietal me dice la guía que es la que se va a aplicar contra la pared. Bien, si la dirección de la sangre es en este sentido, la cara que se va a aplicar contra la pared, que sería la de este ventrículo, es esta. ¿Se entiende? Mientras que la otra cara, la de acá, sería la cara axil, ¿sí? Fíjense si la dirección sería lo contrario, por lo tanto, esta valva sería para acá arriba, y esta sería la cara parietal, y esta es la axil, ¿sí? Es fácil de comprender, lo que tenemos que saber nosotros es cómo va a ser la dirección de la sangre, principalmente para saber cuál va a ser cara parietal o cara axil. Bueno, vamos a cortar acá para que no se haga tan largo, para que no sean varios temas. La idea es haciéndolo relativamente corto, lo que podamos, para no ir llenándolos de temas en un solo video, ¿sí? Y ir viendo cuáles son los que requieren mayor atención. Para eso vamos a ir estudiando nosotros también cómo podemos abrir los foros para que ustedes tengan y se puedan sacar las dudas que necesiten o sugerencias de cuáles de esos temas que van leyendo la guía que no están incluidos en los videos necesitan una explicación extra. Así que bueno, espero que les haya servido. Como dijo Gaby la otra vez, lo pueden reproducir las veces que quieran para poder terminar de comprender todos los temas.
Así que bueno, ya nos estaremos viendo nuevamente. Saludos, que anden bien.